Pachi Pregunta, hoy con la ex procuradora y además candidata independiente a diputada Ana Matilde Gómez Ruilova. Bienvenida. Vamos a empezar a hablar sobre el caso Odebrecht. Vamos a dedicarle de 3 bloques, 2 bloques a Odebrecht y luego hablemos de las candidaturas independientes. ¿Cómo es el proceso que empieza el lunes con el juicio de Odebrecht? ¿Cuál es la mecánica del proceso? ¿Qué va a pasar a partir de mañana? ¿Cómo es la ruta? O sea, pasa esta audiencia, ¿qué viene? ¿Qué puede pasar? Bueno, muchas gracias, Flor. Buenos días y buenos días a todos los televidentes que siguen este programa. El caso de Brecht, para empezar, definámoslo como el caso más importante en temas de combate a la corrupción y el caso más importante, emblemático en cuanto al desvío de fondos públicos para el enriquecimiento, el lavado de activos y fondos mal habidos por un grupo de servidores públicos y empresarios. El lunes este proceso se está llevando a cabo mediante el sistema llamado el sistema viejo, el sistema mixto, sistema inquisitivo mixto, aquel en el que todavía se comparten funciones entre órgano judicial y ministerio público, diferente al sistema que tenemos ahora acusatorio. ¿Eso qué significa? Que el día de mañana la audiencia a la que vamos es una audiencia que se denomina audiencia preliminar, que es la calificación del sumario. ¿Cuál es el sumario? El expediente, que tiene ¿cuánto? Más de 1.000.000 de páginas. Una investigación que empezó hace más de 7 años, o casi 7 años. Y allí es donde un juez, esta es la vez en la que el Ministerio Público, como quien dice, le presenta al juez su investigación y se la va a explicar y le va a sustentar al juez en esta audiencia llamada preliminar cuál es el delito que ha encontrado, que ese delito, y con ese delito, cuáles son las personas que ha encontrado que no tenían nada que ver, aquellas que piensa que sí tienen que ver, pero no las ha logrado vincular suficientemente, para ellas estará pidiendo sobreseimiento provisional, para las otras un definitivo, y finalmente estará sustentando por qué a un grupo de personas y a una empresa, una persona jurídica y a un grupo de personas naturales está pidiendo un llamamiento a juicio. Además, el juez validará y se confirmará aquellos acuerdos que se han desarrollado. Y en este caso son acuerdos de 2 tipos. Acuerdos de colaboración eficaz, aquellas personas que ayudan, contribuyen a la investigación, que han podido observar algo, no necesariamente tienen un nivel de responsabilidad, pero saben y hacen colaboración eficaz, con lo cual pueden hasta incluso zafarse del proceso. Y hay acuerdos de pena, es decir, un grupo de personas, creo que son alrededor de 8, que ya reconocieron su culpabilidad y su participación y aceptaron una condena. Todo eso mañana se ventila o se debe ventilar. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante diferente a la fecha anterior que teníamos con la que vamos a enfrentar mañana? Que mañana es una fecha alterna, y al ser una fecha alterna, ya todo el mundo está notificado. En la primera fecha, algunos abogados, algunos irresponsablemente y otros lo hacen por verdadera necesidad, presentan algún tipo de certificado o no pudieron asistir porque le coincidieron 2 audiencias o le coinciden los clientes, etcétera, y se acogen a la fecha alterna. Aquí prácticamente es como un ejercicio calisténico de, bueno, hay fecha alterna, todo el mundo va para allá. Bueno, en esta oportunidad, ¿qué ocurre? Que todo aquel que esté notificado, toda persona que está señalada en esta investigación y está notificada, su abogado está notificado, o sea, que sabe de este proceso, aunque no esté presente, la audiencia se va a celebrar y eso es legal. En Panamá la ley lo permite. ¿Y cuánto tiempo debe demorar este proceso? Porque en toda esta Esta, explicación, esta audiencia va a tener un periodo de mañana 12 hasta el 30 de septiembre. O sea, va a durar 15, 17 días. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, que estamos hablando de explicarle al juez por eso. 1.000.000 de páginas y más de 50 o alrededor de 50 implicados. Y hay que poder convencer al juez no solo de la existencia del delito, lo cual es algo que ya está bastante comprobado, porque tú no puedes establecer imputaciones, tú no puedes indagar personas si no tienes un delito al que vincularla. Y porque además sería de mucha ingenuidad
no solo desde el punto de vista político, sino la cara del país, que Odebrecht, que es una empresa que está condenada por corrupción en otras latitudes, se vaya a pensar que en Panamá trabajó como un angelito. ¿Y Eso es una ingenuidad. qué efecto, qué influencia va a tener la condena de los hermanos Martinelli en Nueva York? Debería tener mucha desde el punto de vista de la certeza de lo ocurrido. Ahora bien, el juez debe actuar de acuerdo a lo que tiene en su expediente. Lo que mañana podemos descubrir es si el Ministerio Público logró de alguna manera traer esos testimonios o algo de esos testimonios le ha servido para validar lo que ya tenía en su investigación. Eso lo vamos a saber mañana. ¿Y qué queda pendiente de los otros casos de Odebrecht? Por ejemplo, la plata congelada en Suiza, documentos congelados en Andorra, el caso del Banco de Dominica. O sea, ¿qué debe hacer el Ministerio Público, la Contraloría y demás entidades en Panamá con esos casos? Todo va a depender de cómo lo trajeron a la investigación. Recuerda que hay como una especie de 3 casitos Odebrecht Ajá. o tipos de caso Odebrecht. Está el Odebrecht Suiza, está el tema de los hermanos Martinelli, que esos ya están condenados porque ellos aceptaron y explicaron cómo su papá los utilizó, cómo ellos participaron, cómo se prestaron, cómo ayudaron a lavar ese dinero, al que dinero que salía de obras públicas a través de los sobrecostos y de los sobreprecios se pasara a través de la obra con los pagos adelantados a la empresa y la empresa repartía a los distintos funcionarios. Eso ya está explicado y está muy claro. Está el caso de Brecht que tiene que ver con los monumentos o patrimonio histórico. Entonces, va a depender de cómo las asistencias judiciales fueron incorporadas en la investigación dependiendo qué se estaba buscando. Así que mañana sabremos cuál de esos elementos que tú estás mencionando son parte de este proceso o son de los otros. ¿Y cree que afectará el proceso el traslado a Colón de la fiscal Tania Sterling y a Chorrera de Zuleika Moore? Bueno, obviamente que ellas hacían un conjunto, hacían un grupo y que al trabajar de manera corporativa se ayudan entre ellas. Sin embargo, ha transcurrido suficiente tiempo para que la fiscal Ruth Morcillo, que sí está desde el inicio, haya podido compartir la información y en esto han seguido trabajando los fiscales que se están preparando y la van a acompañar en la audiencia. Y un fiscal, después que estudie su expediente, siempre está preparado porque ese es el papel de un fiscal. No hay que tener temor al papel del Ministerio Público porque si el procurador responsablemente le ha dado tiempo a quienes ha asignado ahora para que se empaparan del caso y estuvieran estudiando el expediente, pueden ir a su audiencia perfectamente, porque aquí lo más importante que aprenderse, no hay que aprenderse nombres de memoria, no hay que aprenderse fechas de memoria, todo eso está en la referencia del caso, todo eso está en la investigación. Lo importante es sustentarle apropiadamente al juez el delito con todos los tipos penales, o sea, el tipo penal con todas las características que pide la ley y las vinculaciones a través de la actuación de las personas. Entonces, esto es una cosa muy técnica que lo saben hacer los fiscales, así que yo no tengo temor a eso. ¿Qué debió haber pasado con los bancos en Panamá? O sea, ¿cuál debió ser la sanción a los bancos que se prestaron para blanquear este dinero? Bueno, las multas, en primer lugar está la parte administrativa de las multas, que eso por lo general está publicado. Yo no sé si han sido sancionados, pero es necesario que queden en evidencia también en un país que tiene apalancado en su sistema financiero la mayor cantidad de su operación exitosa, en el sentido de que Panamá trae inversión extranjera y parte de las ventajas comparativas y competitivas que Panamá ofrece en la región es su sistema financiero. A ellos más que a nadie debería interesarle que quedara en evidencia aquellos bancos locales que no hicieron la debida diligencia y no hubo la fiscalización. Y usted sabe muy bien que los bancos a cualquier persona que no está en el entramado de estos casos, le exigen toda clase de documentación para sustentar sus transacciones, incluso sabiendo de dónde viene el dinero. Entonces, aquí hubo bancos que miraron para el otro lado o empleados bancarios, ejecutivos bancarios que participaron de la trama de corrupción cobrando una comisión, en la trama de corrupción, cobrando comisión de dineros que ellos sabían estaban ayudando a lavar. Entonces, esto es importante que quede en evidencia porque esa condena, esa sanción a esos malos elementos del sistema financiero es lo que nos va a ayudar a robustecer la imagen de Panamá como un centro financiero en el que no se lava dinero. Y si se lava, se persigue y se castiga.
Vamos a ir a un cambio, volvemos y seguimos hablando un poco del caso Odebrecht, audiencia que arranca mañana lunes. Ya de vuelta en Flor Misterachi pregunta, hoy con la ex procuradora y actual candidata a diputada por la libre postulación, Ana Matilde Gómez, hablamos del caso Odebrecht. ¿Por qué quedaron por fuera los proyectos de Odebrecht en el gobierno de Martín? ¿Cuál es la explicación técnica de eso, tomando en cuenta que llegaron en ese gobierno a Panamá? Lo más probable es porque en ese momento no se dio ninguna denuncia o no había ningún elemento publicado. Usted sabe que parte del origen de las investigaciones es el periodismo investigativo. Si no se dio ninguna noticia criminis o información que permitiera en ese periodo abrir un expediente o no se dio una denuncia o no hubo ningún elemento que permitiera abrirla de oficio, no se iba a hacer. Entonces, yo lo que creo que Odebrecht, tal como lo ha explicado el señor Ravelo, si uno puede leer la confesión de él o la delación de él, uno se da cuenta que cuando ellos llegan a Panamá están como tanteando. Luego se da cuenta de que los funcionarios son como ligeritos para el dinero y donde se le abre el apetito y donde realmente ellos empiezan a desplegar toda su acción fue en el gobierno del señor Martinelli. Yo no estoy descartando que haya habido algún pago durante el gobierno del señor Torrijos, pero eso lo tendrían que demostrar las investigaciones. Y ahí es donde el Ministerio Público nos tendrá que demostrar si hay o no vinculación también con ese gobierno. Quedaron por fuera de la investigación y en ese gobierno fue cuando se hizo la cinta costera 1, que se llamó la cinta coimera popularmente. Así es. Y lo que habría que ver es por qué razón, o sea, qué pasó, qué es lo que ha habido, si se inició o no una investigación, pero nada dice que no se pueda hacer las vinculaciones si surgen los elementos, porque al señor Ravelo yo asumo que también se le debe haber preguntado. Todas esas preguntas las vamos a saber. La audiencia va a ser pública y debemos saber por qué no se investigó o si existió algún pago, por qué no ha salido. Tiene que poder salir a la luz pública. Mucha gente ha querido hacer la diferenciación entre la participación en este escándalo de Varela y de Martinelli, aún estando imputados por el mismo delito. Explíqueme un poquito eso. Bueno, yo creo que hay un cinismo marcado en el momento en que se habla de que lo que le entregó Odebrecht o los dineros de Odebrecht que llegaron al señor Varela fueron como una donación. Esa figura no cabe aquí porque ya está probado que los dineros de Odebrecht eran el resultado de coimas, es decir, dineros públicos desviados a través de sobrecostos, sobreprecios y pagos por detrás. Entonces, me parece un cinismo de marca mayor llamarle corrupción en un gobierno y llamarle donación en el otro, independientemente de que quieran argumentar que no era funcionario público, que ya el señor Martinelli lo había sacado del gobierno. Eso no cabe aquí porque él de todas maneras era vicepresidente de la República, era un servidor público. Y por el otro lado, también la participación puede ser distinta, porque una cosa es que usted reciba el pago, usted participe directamente en la coima, y otra que usted se preste para hacer la persona intermediaria en lo que pudiera entenderse como el lavado de activos. Es decir, no importa tanto el destino como la procedencia. Sí importa el destino, pero es que si no es el destino, es por la procedencia del dinero. Y ya se sabe que todos los dineros que pagaba Odebrecht no salían de su bolsillo. Y todo ese dinero salía del presupuesto a través de los adelantos que se le hacían a las obras públicas. Es decir, toda obra pública en ese gobierno y en el siguiente fue un instrumento para beneficiarse porque alzando los precios, elevando los costos de esa obra, sacaban un pago anticipado que era el que repartían entre los funcionarios que estaban participando del acto delictivo. ¿Para qué sirven estas multas a la empresa si no las han cumplido? No las han cumplido a cabalidad. Por ejemplo, ¿ha habido arrepentimiento real de la empresa o solamente un cambio de nombre y de imagen? Bueno, eso del arrepentimiento solamente es en las personas, como tal, como corporación. Ellos han hecho algún esfuerzo con gobierno corporativo, han contratado fiscalizadores externos y demás, pero sinceramente lo indicado aquí era que ningún gobierno subsiguiente siguiera contratando con esa empresa. Primer lugar, la multa, ¿por qué es importante? Sí, porque fija un cierre de espacio de impunidad. Hay una sanción finalmente, aunque sea administrativa y que sea pecuniaria. La pregunta es, si no la pagan, se vuelve ilusoria, se vuelve en vana ilusión el efecto que puede tener la sanción o el efecto que puede tener la acción administrativa o de la justicia. Así que
en nada queda si no se paga. Por lo tanto, es importante la acción de cobro que se haga y la efectividad de la justicia para cobrarla. En comparación con Brasil, Estados Unidos, Suiza, Perú, cómo quedamos nosotros sin condenas todavía y siguiendo contratando con la empresa, que es lo que usted hablaba en la respuesta anterior? Sí, muy mal, muy mal. Aquí ahorita mismo el peso en los hombros de la justicia es muy grande porque le va a corresponder lavar la cara internacional del país, porque eso es lo que nos hace persistir en algunas listas, además de los otros elementos que puedan confluir aquí, que se puedan argumentar. Panamá queda muy mal porque Panamá casi siempre sale a presentar un listado de leyes que aprueba y en ese sentido es verdad. Panamá ha ido aprobando cuanta exigencia local e internacional es necesaria para cerrar los espacios. Sin embargo, es muy débil en la aplicación de la ley y es totalmente nula en la fiscalización y, por supuesto, en la aplicación de las sanciones. Como no tenemos a nadie condenado, nosotros no podemos mostrar resultados efectivos ni reales ante la comunidad internacional de los pares que nos evalúan. Así que por eso es que este y otros casos, pero este en el que ya hay condenas en otras latitudes, Panamá no tiene cómo zafarse. Es decir, sería el ridículo internacional que la justicia panameña no logre lo que ya en todos los otros países hermanos y distantes se ha logrado condenar en materia del caso de Brecht. Porque además, ¿cómo usted puede no condenar cuando hay confesiones? Es que yo quisiera saber cómo me pueden explicar que no existan condenas cuando el delito está probado porque el delito está aceptado. Y además la trama de cómo funcionaba la corrupción, la contabilidad paralela, la caja alterna, a los funcionarios que se les pagó, a quién se le pagó. Es que ya se dijo cómo se pagó, de dónde salió el dinero y a quién se le pagó. Y hay personas que aceptaron, sí, yo recibí tanto. Explíquenme cómo es posible que ahí no haya condena. Eso no hay manera de zafarse. El caso de Brecht nos debe importar a todos porque a todos nos afectó. Porque al subirnos el impuesto, apenas él llegó y pasarnos el impuesto del 5 al 7%, había ahí más dinero que todos los panameños estábamos pagando que iba al presupuesto y del presupuesto se pagan las obras públicas y de las obras públicas se sacaron los adelantos a los pagos a las empresas para hacer los sobreprecios. Y por último, antes de irnos a cambio, ¿qué piensa de la actual Corte? ¿Van a favorecer algún resultado o van a respetar la dinámica del proceso? Yo creo que en la Corte Suprema de Justicia hay un esfuerzo real por el adesentamiento de la institución y las respuestas razonables, porque nadie está pidiendo que no sentencien nada que no esté en los expedientes. Lo que sí se quiere es que haya consecuencia con lo que está aprobado y que no haya salidas absurdas de una prueba que está en el expediente y que digan que no existe. Y usted sabe que hay jueces que se salen con eso. Entonces, definitivamente yo creo en el proceso de adesentamiento que hay, y aunque habrá sus excepciones que todavía persisten por allí, habrá una fuerza que va en camino a que en Panamá haya efectividad en la justicia. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos y hablamos de otro tema, los independientes. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con Ana Matilde Gómez. Licenciada Gómez, esta es la tercera vez que usted sale a buscar firmas. ¿En qué ha mejorado y en qué no ha mejorado el proceso de la recolección de firmas? Sí, la mejoría puede estar en el uso de la tecnología, porque por un lado facilita la certeza de que quien te está firmando es la persona que dice ser y que ya se encuentra en una base de datos que ahora se verifica biométricamente, es decir, con rasgos, en este caso, de la cara. Donde no favorece, en el sentido de que hay una gran cantidad de personas que no necesariamente tenían que haber usado la libre postulación como un mecanismo para participación política, porque militan en los partidos y eso tiene a las personas confundidas. Y por el otro lado, la falta de docencia suficiente e información del Tribunal Electoral para que el panameño común no le tenga aprehensión o temor a ese encuentro con la tecnología, de que esa foto no es que se va a publicar, de que ese videíto que hay que hacer, esa pequeña grabación de la persona ratifica el apoyo, no es que sale en un programa de televisión. O sea, hay mucha confusión en las personas respecto a la tecnología, qué significa respecto a la publicidad. Yo creo que esa docencia tenía que estar en responsabilidad del Tribunal Electoral porque nos impone a los candidatos usar más tiempo en cada entrevista con las personas para explicarle lo que es el sistema, la base de datos, cómo funciona la biometría y la tecnología
y cuál es el destino de esos datos personales que estamos captando. ¿Qué piensa de la declaración del magistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, sobre el que no tiene plata mejor que no entre a la política? Sí, eso es una repelencia. Mire, eso es inaceptable porque aunque él esté diciendo la verdad, que lamentablemente los partidos políticos han disparado los costos del proceso electoral, porque esto se vuelve como un negocio, ¿no? En el que todo el mundo quiere su pedacito, donde hay que hacer publicidad, cuesta la comida, la movilización, etcétera. Hay costos, definitivamente que hay costos. Hay otros pagos que son indebidos, que es el que ofrece un dinero a cambio de esa firma o de ese voto, que es muy diferente y que está ocurriendo, y que el Tribunal Electoral no tiene la capacidad de esa fiscalización. Entonces, lo que él debería estar haciendo, a mi juicio, es incentivar y estimular la participación cívica, el voluntariado a través del civismo electoral, para que muchas más personas quisieran ayudar a buscar estas firmas o ayudar a trabajar en el proceso, participar en el proceso como una forma de aporte al fortalecimiento del sistema democrático. ¿Y cómo ha sido ese balance entre el hartazgo ciudadano con los partidos políticos y estos ciudadanos que ya no creen en nadie, naturalmente, ni siquiera en los independientes? Y en las personas que usan la libre postulación, porque evidentemente hay personas con independencia de criterio, incluso pueden ser en los partidos, y hay personas fuera de los partidos que están sometidas o que son sumisas y que no tienen ninguna independencia de criterio o no saben por dónde anda tabla. Así que es nada más el mecanismo de participación. Sí hay un hartazgo y esto también trae como consecuencia que la gente se vuelca a firmar a veces sin investigar bien quién es o quiénes son o qué pueden ofrecer en la contienda electoral, porque son personas que lamentablemente las han infiltrado los propios partidos para bloquear uno de los únicos 3 puestos que pueden utilizar los que necesitan ir por la libre postulación, porque como en mi caso, por ejemplo, nunca hemos estado inscritos en partidos políticos, así que para el ejercicio electoral de hacer uso del derecho humano político de ser elegido, tenemos que utilizar la libre postulación. ¿Alguien de algún partido grande le ha tocado la puerta para hacerle algún ofrecimiento? En este momento no. Otrora sí, pero en este momento no. Todavía no. Y por último, ¿qué piensa de que Waleska Ormechea y Armando Fuentes sean candidatos a la Corte estando en cargos de mando y jurisdicción, cuando ya la Corte fue clara al respecto? Sí, como he explicado antes, mi criterio jurídico al respecto es que están inhabilitados precisamente porque ejercen en este momento mando y jurisdicción. Habrá que ver si la Corte volverá sobre el tema, pero la Corte Suprema en aquel caso, cuando el tema del viceministro Harry Díaz, que después fue magistrado, hubo todo un análisis de la Corte que a mi juicio disipa cualquier duda al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Gracias por la docencia. Y esto fue Flor Miserache Pregunta, hoy con Ana Matilde Gómez. Que tengan excelente día.